Nicolás Maduro Moros, de Venezuela, Daniel Ortega de Nicaragua, Fidel Castro en Cuba. Estos son algunos de los personajes más polémicos de América Latina. Personajes acusados de ser dictadores y destructores de sus naciones por diversas personas o defendidos por otras, argumentando que defienden la soberanía y estabilidad de sus naciones de las garras del imperialismo estadounidense. Pero hoy no venimos a hablar de Daniel Ortega o de la situación actual de Venezuela. Cada quien tendrá su opinión sobre ese tema, pero hoy venimos a hablar de algo. Vendremos a hablar de cómo Estados Unidos se las ha arreglado. ¿Para qué? Estados Unidos argumenta que quiere derrocar a estos dictadores, y el que más ha llamado la atención es Nicolás Maduro en Venezuela. Pero hoy daremos una mirada al pasado. Y esto que veremos hoy, por increíble que les parezca a muchos, no es una teoría de conspiración. Creo que lo fue durante un tiempo, creo que entra en la categoría teorías de conspiración que fueron verdad. Pero esto es historia y esto es verídico y lo pueden comprobar. Hoy no hablaremos de si Estados Unidos en la actualidad quiere derrocar dictadores o quiere derrocar a presidentes que defienden a sus naciones. Hoy hablaremos del día en el siglo XX, de los días oscuros en los que se instalaron dictaduras en América Latina. Dictaduras que fueron patrocinadas y financiadas por Estados Unidos para beneficiar sus intereses y los de sus empresarios. Y como dije, esto no es ninguna teoría de conspiración, a pesar de que luego hablamos de estas cosas en este canal, pero no, esto es historia, le duela a quien le duela. Y es por eso que hoy hablaremos de esto, el Plan Cóndor, cuando Estados Unidos patrocinó dictaduras en América Latina. Bien, comencemos. La Guerra Fría, ya se podrán imaginar por dónde va este asunto. Ambos modelos, tanto el capitalismo estadounidense como el socialismo soviético, querían expandir sus modelos e ideales a otras naciones. Pero sin duda alguna, algo que le causó gran dolor de cabeza a Estados Unidos fue cuando estas ideas trataban de entrar en América Latina. Y más aún cuando lograron entrar en Cuba, con Fidel Castro. Y es así que Henry Kissinger, la CIA, orquestaron y planearon el siguiente plan desde hace años, durante este contexto de la Guerra Fría. El Plan Cóndor, con el fin de evitar que el socialismo llegara a América Latina y con el fin de tener gobiernos leales a sus intereses y que beneficiaran a sus empresarios. Y qué mejor manera de hacerlo que poniendo a personas leales a sus intereses, pero sobre todo personas que ejercieran un poder total que evitara que alguna corriente socialista se alzara y tomara el control. Es así que se instalaron varias dictaduras, regímenes dictatoriales en básicamente toda América Latina. Pero en este video solo hablaremos de algunas, pero como ya dije fue básicamente en toda. Pues bien, comencemos con la Argentina. Cuando el 24 de marzo de 1974, el gobierno de la presidenta Isabel Perón fue derrocado por un golpe militar comandado por Jorge Rafael Videla, con la excusa de que el país estaba sumido en la inestabilidad y que él venía a impartir orden. El gobierno de Videla asumió el poder dicho día y se llamó la Junta de Reorganización Nacional, pero cuyo verdadero objetivo era establecer un nuevo orden económico y social a través del terror, alineándose así al Plan Cóndor. Videla disminuyó tremendamente la intervención del Estado en la economía argentina, favoreció la especulación y abrió el mercado drásticamente, lo cual provocó aumento de la deuda y gran desempleo contra quienes no lograron competir contra las empresas que entraban con el ideal neoliberal. Los empresarios favorecieron a Jorge Rafael Videla gracias a dichas políticas económicas. Pero sin duda alguna, Videla no solo bastó con que diera el golpe de Estado, también hubo una enorme persecución contra todo aquel que se le opusiera. Una enorme red de detención de opositores para torturarlos y obtener información. La dictadura argentina detuvo a bastantes, pero de verdad bastantes personas, entre ellas mujeres embarazadas a las cuales les robaban a sus bebés.
Se calcula que más de 500 desaparecieron, hubo un montón de desaparecidos, muertos y torturados. Los llevaban a este lugar en Buenos Aires, los Automotores Orletti, que para nada era un taller mecánico, sino un centro de detención y de tortura de Videla. Pero ojo, también aquí se llevaron a varios otros opositores de otros países, ya que algo que hay que saber del Plan Cóndor es que todas las dictaduras se coordinaron. Podría decirse que este era uno de sus lugares o puntos de reunión. Se coordinaron para perseguir a los opositores del otro, como veremos más adelante. Esta fue la dictadura de Jorge Rafael Videla, luego vino Roberto Viola y luego Leopoldo Galtieri. Pero se calcula que fue de las más atroces. Dictadura a la cual planeé un día dedicarle un video. Mientras tanto, en Uruguay, el Partido Blanco y el Partido Rojo estaban unidos en contra del movimiento Tupamaro, inspirado por la Revolución Cubana, que buscaba algo similar y poco a poco ganaba simpatía en la población, y más aún cuando asaltaban camiones de suministros y lo llevaban a los barrios marginales, haciendo parecer que el movimiento Tupamaro fuera una especie de Robin Hood nacional. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, solicitó a Uruguay que asesinara a Raúl Sendy, líder de los Tupamaros, ya que la guerrilla había secuestrado al agente de la CIA, aquel que se hacía pasar solo por un diplomático estadounidense en la embajada de Uruguay, pero que en secreto era el agente de la CIA Dan Mitrione, quien era el encargado de instruir y de entrenar a la policía y ejército de Uruguay en la tortura. Dan Mitrione, nacido en Italia, solía decir: el dolor preciso, en el momento preciso, en la cantidad precisa para el efecto deseado. Otra de sus frases más recordada es: se debe actuar con la eficiencia de un cirujano y la perfección de un artista. Los Tupamaros lo usaron como ficha de intercambio por 160 integrantes de los suyos encarcelados. El presidente Jorge Pacheco se negó, y el 10 de agosto Mitrione apareció en el asiento trasero de un auto. En 1972 Pacheco insistió su represión contra los Tupamaros y se adhirió al Plan Cóndor. Y posteriormente su sucesor lo hizo aún más. Este hombre fue Juan María Bordaberry, quien continuó reprimiendo a los Tupamaros con apoyo de los militares y a cualquier movimiento contrario. Bordaberry aceptó las técnicas y los conocimientos que les había dejado Dan Mitrione. Contando con el apoyo militar y de los empresarios, Bordaberry disolvió el Parlamento el 27 de junio de 1973, con el poder absoluto para combatir a sus oponentes. Bordaberry tiene algo curioso, ya que él llegó siendo presidente, por lo cual de las dictaduras fue el único que no fue militar, fue el único civil. Pero también, como podemos ver, reprimió a bastante gente, entre ellos a varios grupos obreros y los ya mencionados Tupamaros. Los objetivos de Bordaberry eran los mismos: una política económica más libre y neoliberal, con políticas económicas más flexibles en beneficio de los empresarios, a través de la desaparición, tortura y demás actos viles contra los opositores. Censuró a la prensa y prohibió a los partidos políticos. E incluso se despidieron a profesores en las escuelas por no congeniar con sus ideales. Los opositores huyeron a Argentina, pero como ya dije, cayeron en los Automotores Orletti. Entre los opositores de Juan María Bordaberry estaban el futuro presidente José Pepe Mujica, quien fue encarcelado. Paraguay. El 4 de mayo de 1954 se da el golpe y llega al poder el jefe supremo del Paraguay, Alfredo Stroessner. Stroessner llegó a imponer orden social a las décadas de inestabilidad que habían atravesado en dicha nación, ganándose el favor de muchos, pero las condiciones laborales no eran las mejores. Del 1,5 millones de paraguayos, unos 900,000 vivían en la pobreza. Declaró el estado de sitio, censuró la prensa y comenzó a perseguir a los opositores, acusándolos de comunistas. Durante su gobierno cabe destacar que debías de estar completamente de acuerdo con sus ideales. Si eras un doctor, ingeniero, juez, abogado, etc., si querías trabajar en el gobierno, era requisito indispensable afiliarte al partido de Alfredo Stroessner. El 4 de mayo de 1958, el vicepresidente Richard Nixon visitó Paraguay y proclamó a Stroessner como el campeón del anticomunismo en América Latina. La Revolución Cubana había inspirado a un grupo de jóvenes en Paraguay que buscaron levantarse en armas para derrocar al tiránico gobierno de Stroessner, pero obviamente fueron detenidos y masacrados. Al ver este intento de golpe de estado contra su aliado, Estados Unidos vio peligrar sus intereses,
y es así que se volvió más fuerte su idea del Plan Cóndor. Aún hay varios detalles ocultos del Plan Cóndor, pero esta es básicamente la esencia, porque aún hay muchas cosas que están clasificadas. Durante el gobierno de Alfredo Stroessner hubo un personaje que destacó, el cual era Pastor Milciades Coronel, mejor conocido como el Triturador, jefe del Departamento de Investigaciones, que con sus 120 kilos de peso era todo un carnicero. Él mismo descuartizaba a los detenidos. Entre ellos, cayó en sus garras Miguel Ángel Soler, el secretario del Partido Comunista. Pastor Milciades Coronel lo golpeó con una vara de hierro y un látigo de caucho, hasta desfigurarlo. Derlis Villagra, líder de la Juventud Comunista, también cayó en manos de este monstruo, y su esposa, Celsa Ramírez Rodas, fue encarcelada, mientras esperaba a su primer hijo, pero esto no impidió que fuera torturada por ser esposa de un líder comunista. Su hijo nació en 1976 en prisión y pasó sus primeros 2 años de vida en dicho lugar. La Iglesia Católica tampoco se salvó de la represión al ver las atrocidades que estaba haciendo Stroessner, decidió oponerse. En los libros escolares se empezó a enseñar que Stroessner fue el líder que pacificó y mejoró enormemente al Paraguay como una especie de salvador. La dictadura de Stroessner, como podemos ver en la fecha, fue la primera y la más larga de toda América Latina. El costo total fueron 20.000 detenidos, 636 desaparecidos, 3.500 exiliados y dejó un país endeudado a merced del Fondo Monetario Internacional en Paraguay. Al final de su gobierno o dictadura, en Paraguay dejó una cifra de 20.000 detenidos, 636 desaparecidos, 3.500 exiliados y dejó un país endeudado. Stroessner gobernó durante 35 años y murió en el exilio sin pagar por sus crímenes. Y ahora, por último, hablemos de Bolivia. El 4 de noviembre de 1964, Víctor Paz salió directo hacia Lima, exiliado, presionado por la oposición para renunciar. Víctor Paz había sido un presidente que había nacionalizado el estaño y repartió la tierra y contaba con el apoyo de los indígenas y obreros. Pero debido a estas políticas que no fueron mucho del agrado de varias personas, se vio obligado a dimitir. Y es así que los militares ocuparon la presidencia, comandados por René Barrientos, quien urgió el golpe siendo vicepresidente y formado con las doctrinas norteamericanas de la Escuela de Panamá. Dio un giro en la política económica, abriendo el país al capital extranjero y mantuvo una relación cercana con la CIA y Estados Unidos. En octubre de 1966, al ver esto, Ernesto Che Guevara llegó a Bolivia, buscando iniciar una revolución y una guerrilla para combatir a René. El 24 de junio del 67, en San Juan llegan militares y sacan ametralladoras y bazucas y comienzan a masacrar a todos los hombres, mujeres y niños por igual, recordado como la masacre de San Juan. Y el 9 de octubre es capturado el Che por los oficiales y ejecutado de manera clandestina sin juicio previo. En abril de 1967, Barrientos murió en un accidente aéreo y en su lugar asumió Juan José Torres, quien dio un giro total a la política, aumentando sueldos, retirando militares de las minas y nacionalizó empresas, y creó una asamblea popular. Esto sin duda alguna causó gran rechazo entre los militares, pero sobre todo entre Estados Unidos, y obviamente financiaron nuevamente otro golpe de estado. El 21 de agosto de 1971, Juan José Torres ya se olía el golpe de estado con sus políticas, por lo cual convocó a la población a una marcha en su apoyo. La población fue gustosa, ya que de verdad lo apoyaban. Y querían evitar a toda costa un golpe de estado, que parecía inminente, entre ellos la Asamblea Popular y la guerrilla formada por el Che. Pero entonces, en esta marcha del 21 de agosto del 71, 2 aviones sobrevolaron la ciudad y dispararon contra los manifestantes, provocando una masacre tan grande que se desconoce el número de muertos. Esto fue el golpe contra Juan José Torres, y así se inició formalmente el régimen de Hugo Banzer Suárez. Contando con el apoyo total de los militares, Banzer creó leyes que favorecían al capital extranjero, pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional y los salarios cayeron, se bajó el subsidio a la harina y al azúcar. En respuesta a esto, los campesinos bloquearon varias rutas del país y el ejército respondió, provocando otra masacre, la cual fue recordada como la Masacre del Valle. Habían alrededor de 2.000 médicos para 6 millones de habitantes y solo el 45% de la población tenía agua potable y cloacas. Banzer obviamente se afilió también al Plan Cóndor. En Argentina, 35 opositores fueron arrestados
Pero lo que más conmocionó a Bolivia fue que el 2 de junio de 1976, en Buenos Aires, asesinaron a tiros al expresidente Juan José Torres. Esto causó enormes manifestaciones en contra de Banzer, las cuales fueron obviamente reprimidas nuevamente. Banzer, al ver con esto dañada enormemente su imagen, buscó el apoyo e inició negociaciones con su par chileno, Augusto Pinochet, dictador que también había llegado al poder gracias a la CIA. Inició negociaciones con él y diciéndole al pueblo boliviano que buscaba recuperar su salida al mar. Esto apeló al sentimiento patriótico. Pero cuando el pueblo boliviano vio que Pinochet quería dar salida al mar a cambio de otros terrenos, esto tumbó por completo la imagen de Banzer. El gobierno de Banzer Suárez también dejó enormes pérdidas, muertes y dejó un país endeudado y básicamente destrozado. Gran parte de los militares que estuvieron en esta operación, como lo fue Leopoldo Galtieri y diversos otros, fueron educados en la Escuela de las Américas en Panamá, escuela de la cual podremos hablar un día porque de verdad hay muchos personajes que salieron de aquí. Y como tenemos aquí el ejemplo de Juan José Torres, hubieron muchos otros ejemplos, por ejemplo, el asesinato de Carlos Prats, el ex general de Chile, y su esposa en Argentina, la desaparición de 119 opositores de Pinochet en la Operación Colombo, y muchos otros hechos en el cual, si por ejemplo un opositor de Hugo Banzer se iba a Argentina, pues ahí lo mataban, como podemos ver. Si un opositor de Bordaberry se iba a Paraguay, ahí lo mataban, etcétera, etcétera. Se colaboraban, no quedaban opositores vivos porque no tenían a dónde huir en Santa Paz. No tenían absolutamente ningún lugar. América Latina estaba completamente gobernada por estos gobiernos militares y dictatoriales y por Estados Unidos en las sombras. Algo que se me pasó a mencionar, pero esto lo quería dejar básicamente por el final, es que al final de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, se trataron de destruir muchos archivos para ocultar sus crímenes, pero hubieron algunas hojas que se salvaron, los cuales son recordados como los archivos del terror. Estos dicen que en promedio, así en una especulación así muy breve, se calcula que el Plan Cóndor, así en toda esta operación de asesinato en toda América Latina, quedaron 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados. Como ya dije, la cifra puede ser mucho mayor porque es apenas un aproximado. El Plan Cóndor. Y pues como les dije, solo mencioné algunas, pero hay muchos más. Y de hecho, el próximo video y el primer video en el cual hablaremos de esta será dedicado a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Así que espérenlo, si quieren ir entrando en contexto de cómo llegó Augusto Pinochet, los invito a ver el video que hicimos hace tiempo en el canal. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy, de verdad, espero que les haya gustado, de verdad tenía muchísimas ganas de hacer este video. Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de este plan, qué opinan si son de alguno de estos países, qué saben de las dictaduras de estos hombres, déjennos saber todo en los comentarios, por favor. Y después de Chile, ¿cuál les gustaría ver? Sin más que decir, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.